buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en un nuevo estudio expositivo de la primera carta de Pedro. Muchas gracias por estar ahí. Desde el equipo de trabajo que elabora este programa para usted, deseamos que esta serie le esté ayudando. El método expositivo que usamos es el mejor método para estudiar la Biblia. Así que bienvenido a este espacio donde deseamos que la palabra de Dios cobre vida y cobre un nuevo sentido para usted, elaborada en los hornos del Ministerio Tinajas. Hoy es una oportunidad más para que Dios hable a su razón y a su corazón, para que usted aprenda la verdad, para aprender a estudiar la Biblia y para que usted pare y compare. Quédese con nosotros, estimado oyente. Síganos en la serie, porque lo que enseñamos transformará su manera de pensar, su manera de ser, de creer y de vivir. Tal vez hoy sea ese día en que por medio de esta tecnología maravillosa, usted encuentre respuesta, consuelo, salvación, doctrina pura o simplemente encuentre el lugar que tanto ha estado buscando. Le invitamos no solo a escuchar este mensaje, sino también a que vea el resto del canal. Bien, en el día de hoy, continuando entonces con la serie, estudiaremos los versículos 3 al 5 del capítulo 4 y lo haremos como siempre de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, el versículo 3, que, de forma parafraseada, dice así: Basta ya de desperdiciar el tiempo haciendo lo que agrada a los hombres perdidos, viviendo en desenfreno, en pasiones, en borracheras, en inmoralidad, en juergas y en idolatría abominable. ¡Basta ya! Punto número 1. Fíjese en la pequeña gran frase inicial, ¡basta ya! ¿Qué frase, estimado oyente? ¿Qué frase pequeña que dice tanto? En este mundo de indisciplina, maldad e injusticia, tanto a nivel social, empresarial, político, periodístico o religioso, alguien tiene que decir ¡basta ya! Y Dios dice aquí por boca de Pedro, ¡basta ya, hombre pecador! Basta ya de tanta mentira doctrinal de los falsos pastores. Basta ya de tanta corrupción política. Basta ya de tanta mentira de los periodistas. Basta ya de este mundo degenerado, con tanto perverso homosexual, lesbiana y trans. Basta ya de vivir con tanta falsa demoníaco-gracia. Basta ya de la mentira religiosa de los pastores, pastoras, sacerdotes, papas y rabinos. Basta ya de políticos corruptos. Basta ya de jueces corruptos. Basta ya de pastores mentirosos materialistas. Basta ya de pastores homosexuales. Basta ya de sacerdotes perversos. Basta ya de rabinos ciegos. Basta ya de mujeres líderes pastoras. Basta ya de tanto libertinaje social, femenino y machista. Basta ya de los apóstoles y profetas modernos. Basta ya de los pastores ladrones del dinero. Basta ya de tanta doctrina floja en las iglesias. Basta ya de tanta iglesia que son como cueva de ladrones. Basta ya de tanta inmoralidad y sensualidad latinoamericana. Basta ya de tanto cristianismo fachada, flojo y falso. Basta ya de tanta influencia americana en las prédicas. Basta ya de los pentecostales emocionales. Basta ya de los calvinistas retorcidos. Basta ya de los adventistas engañados. Basta ya de los unicitarios, mormones, católicos y demás ralea. Basta ya de todo el progresismo y la cultura woke. Basta ya de la música moderna mal llamada cristiana. Basta ya de la estafa de la psicología. Basta ya de tanta invasión de la homosexualidad, la sensualidad, del liderazgo de la mujer. Basta ya de la plaga del divorcio en las iglesias. Basta ya de los evangelios falsos y basta ya de todo esto.
Y para dar ese golpe sobre la mesa y decir basta ya, el Ministerio Tinajas se alza en la red como heraldo de la verdad. Queremos y estamos generando en el Ministerio Tinajas, desde nuestros niños, una raza de hombres diferentes que gritan unidos: basta ya de tanta vida cristiana falsa. Basta ya, estimado inconverso, de dilatar su conversión. Basta ya de abusar de la paciencia de Dios. Basta ya de su cobardía. Y para usted, estimado oyente, supuestamente convertido, basta ya de ser flojo, basta ya de ser inmaduro, basta ya de ser hipócrita, basta ya de ser tacaño, basta ya de no hacer nada para el Señor, basta ya de no apoyar el ministerio como debe, basta ya de no evangelizar, basta ya de la comodidad, basta ya de engañarse con eso de que ha cumplido los 2 requisitos de Marcos 1:15, pero no hace nada para el Señor, ni para el ministerio, ni para el evangelio. Basta ya de vivir engañado, estimado supuesto cristiano. Basta ya, ser humano, de vivir a lo pagano. Basta ya de desperdiciar tu vida en vano. Basta ya de perder el tiempo sin ser cristiano. Busca al Señor, su reino y la verdad que la tienes a mano. El Evangelio es tu recurso cercano. Es el poder para salvarte del terrible infierno. Escucha este mensaje, estimado oyente hispanoamericano. Basta ya, ser humano, de vivir a lo pagano. Basta ya de desperdiciar tu vida en vano. Basta ya de perder el tiempo sin ser cristiano. Basta ya de desperdiciar tu vida en vano. Basta ya de perder el tiempo sin ser cristiano. Punto número 2 del versículo 3. La segunda frase de Pedro habla de desperdiciar el tiempo. Le cuento. Corría el siglo I a.C., cuando surgió un poeta lírico romano llamado Quinto Horacio. Y este poeta lírico, en una de sus odas, escribió un famoso fragmento que aún se conserva en los pergaminos antiguos. Ese fragmento famoso dice: Carpe diem, quam minimum credula postero, que significa: aprovecha el día y confía lo menos posible en el futuro. Así pues, esa locución, Carpe diem, de Horacio, en esencia, estimado oyente, coincide con lo que dice Pablo de aprovechar el tiempo y con la frase de Pedro en este versículo 3 de no desperdiciar el tiempo. Si los filósofos morales y los apóstoles espirituales enseñan a aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo, ¿cómo no hacer caso de esa sabiduría cuando la vida es tan corta y tan frágil? Entonces la pregunta reflexiva que le hacemos es: ¿está usted aprovechando su tiempo, sus energías, sus talentos, sus medios, sus recursos, su salud, su juventud y su vida para el Señor? O quizás usted no está haciendo nada para el Señor y solo vive para su reino personal. Otra opción: es posible que usted esté trabajando en un lugar errado para el Señor, como por ejemplo en alguna de las muchas iglesias de hoy. ¿Está estudiando usted el Nuevo Testamento? ¿Está evangelizando? ¿Está ayudando al ministerio Tinajas como debe? ¿Está apoyando a otros que están trabajando? ¿Está buscando formas de hacer algo para el Señor con sus talentos? ¿O usted está guardando su talento en un pañuelo? ¿Está aprovechando el tiempo para el reino? ¿O está perdiendo el tiempo en este reino, en el reino de este mundo? ¿Qué hace usted para el Señor, estimado oyente, si se llama cristiano?
Y si no puede hacer nada porque está enfermito o enfermita, porque tiene pocos talentos, porque trabaja muchas horas, etcétera, etcétera, aún hay una forma de ayudarnos y es apoyar con lo que pueda al ministerio. Entonces, usted trabaja con sus manos y nosotros trabajamos con la boca y así todos trabajamos juntos. Confíe en nosotros, estimado oyente, y apóyenos para que este ministerio impacte más aún a las naciones con la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Carpe diem, aproveche el tiempo. Carpe diem, aproveche sus talentos. Carpe diem, aproveche su dinero. Carpe diem, aproveche este mensaje. Preguntamos, ¿qué es perder el tiempo para el inconverso? Bueno, para el inconverso perder el tiempo es estar en las cosas de este mundo sin darse cuenta que el reloj de su vida corre en su contra y se le acaba el tiempo. Para el inconverso, si se le acaba la vida sin haber aprovechado un momento de su vida para convertirse y limpiar sus pecados, luego tendrá todo el tiempo eterno en el sufrimiento sin tiempo. Perder el tiempo es simplemente dejar correr el tiempo, dejar que se le vaya la vida, dejar sus pecados estancados en su alma sin perdonar, vivir solo para esta vida y luego morirse cargado de pecados y entrar al sufrimiento eterno. Perder el tiempo es meterse en cualquier iglesia. Perder el tiempo es hacer lo que hace todo el mundo, perder el tiempo. Perder el tiempo es hacer de todo menos lo más importante, buscar su salvación. Ahora, ¿qué sería perder el tiempo para el supuesto convertido? Bueno, desperdiciar el tiempo en el supuesto convertido es emplear el tiempo en aquello que no esté relacionado con el Señor y su Evangelio. El supuesto convertido desperdicia el tiempo cuando no es radical, cuando no reacciona a la exhortación pastoral, cuando no trabaja, cuando es un retorcido racional, cuando es un terco animal, cuando solo ha memorizado Marcos capítulo 1 versículo 15, pero sus obras, su actitud, su boca son malas o son nulas. Digamos que gente así son como Judas, están entre nosotros, pero son enemigos de nosotros y al fin acaban marchándose de nosotros porque no aguantan la radicalidad bíblica y acabarán en el infierno. En el tiempo de Jesús había un Judas por cada 11 convertidos. Sí, un Judas por cada 11 convertidos. Pero en el día de hoy hay 11 Judas por cada fiel convertido. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿Es un convertido radical o un inconverso Judas mundanal? Y si es inconverso, ¿a qué espera convertirse, estimado oyente? ¿A que Dios le quite la vida y lo mande al infierno? ¿Se ha puesto a pensar lo frágil que es la vida, la salud y cuántos peligros nos rodean? Y si es convertido, ¿a qué espera ser radical? En el Ministerio Tinajas somos todo menos flojos. Somos radicales, no perdemos el tiempo. Tenemos la visión de la eternidad y trabajamos intensamente para ser una raza de hombres diferentes que llama a la gente a que salga de la condenación eterna. Punto número 3 del versículo 3. Pedro nos habla ahora de lo que le agrada al hombre inconverso y nos da una mini lista de pecados. Pero. Desde el Ministerio Tinajas queremos darle una maxi lista de pecados. Pedro da una mini lista y nosotros daremos una maxi lista. Nuestra lista se la daremos con sinceridad, con autoridad, con radicalidad, con imparcialidad, no para juzgarle, sino para ayudarle, para llamar su atención, para hacerle recordar, para despertar su conciencia, para ver con claridad lo que usted es ante Dios, para enseñarle lo que los pastores no le enseñan y para que usted vea la necesidad de convertirse a pesar de estar metido en una iglesia, porque estar en una iglesia no le perdona los pecados. Pedro es pobre, ya lo hemos dicho muchas veces. Hasta es pobre haciendo listas de pecados. Fíjese, ¿qué le costaba a Pedro hacer una lista más grande de pecados para despertar la conciencia del lector y aprovechar la oportunidad? ¿Qué le costaba? Pedro solo ha dado 8 pecados, cuando Pablo hizo listas de pecados para impactar a los hombres mucho más largas.
Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, Pablo pone casi 25 pecados en ese pasaje. A ver qué pastor hoy en día pone 25 pecados en sus prédicas. En Gálatas capítulo 5, Pablo pone casi 20 pecados. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5, Pablo pone unos 20 pecados. Pero Pedro solo pone 8 pecados, porque Pedro es pobre. Por eso nosotros, tomando el ejemplo de Pablo, ampliaremos la lista de Pedro para que usted reaccione. Porque si usted se muere con sus pecados sin conocer, sin perdonar, sin darse cuenta de ellos, entonces le espera la cárcel y el castigo eterno. Y suponemos que usted no querrá ir ahí, ¿verdad? Esta lista que le daremos no es una condena, estimado oyente, es un espejo. Escuche con atención, deje de hacer lo que está haciendo, cierre los ojos, medite cada pecado que le vamos a decir. Recuerde, no se distraiga, deje que el Espíritu de Dios le convenza, la mente le recuerde y la conciencia le salte. A los pecados dados por Pedro en este versículo, nosotros añadimos los siguientes: la mentira, el robo, la blasfemia, la incredulidad, el rechazo del Evangelio, la cobardía, el miedo, el estrés, la depresión, algún tipo de fobia, el homicidio, el adulterio, la prostitución, la inmoralidad sexual, el divorcio, la vestimenta sensual de las mujeres, la hechicería, la santería, el culto a la muerte, la pachamama, el horóscopo, las cartas del tarot, todo tipo de ocultismo, el espiritismo, la envidia, los celos, el orgullo, la avaricia, el comer demasiado, la ira, el odio, la maldad, la hipocresía, la falta de perdón, la calumnia, el chisme, el juicio injusto, la desobediencia a los padres, causar problemas en la familia, la herejía doctrinal, el ateísmo, el perjurio, los falsos juramentos, las promesas no cumplidas, el aborto, la eutanasia, el suicidio, el escándalo, los gritos, el uso de drogas, el abuso del alcohol, los tatuajes, la imprudencia, la coquetería, ir de cama en cama, el machismo, el feminismo, el culturismo, la musculación, el despilfarro del dinero, estar a favor de los terroristas palestinos, estar en contra de Israel, la extorsión, la fornicación, la pornografía, la violación, la homosexualidad, el lesbianismo, los trans, la perversión de apoyar la ideología de género, apoyar a los grupos LGTB, el incesto, hacer trampas, cobrar precios injustos, pagar mal a los empleados, no pagar lo que se debe, robar, estafar, apostar, jugar a la lotería, aprovecharse del inocente, ser testigo falso, la adulación falsa, los malos pensamientos, casarse con quien no debía, el meterse en un noviazgo errado, la venganza, codiciar lo ajeno, desobedecer las leyes civiles, despreciar al prójimo, vengarse, ser perezoso, ser negligente, ser terco, ser duro de corazón, ser cruel, ser tacaño, ser descarado, ser indiferente, ser injusto, ser deshonesto, ser arrogante, ser retorcido, ser desagradecido, ser un sinvergüenza, la impaciencia, ser intolerante, ser rencoroso, burlón, desleal, egoísta, materialista, supersticioso, ser sucio y desordenado, acumular basura, ser irresponsable e impuntual, poner la música alta, molestar a los vecinos, el escándalo, ser mujer provocadora, ser charlatana, ser abusivo, ser manipulador, corrupto, indiferente al sufrimiento, insensible, codicioso, despectivo y altanero, desobedecer la palabra de Dios, estar metido en cualquier iglesia, hacer todo tipo de injusticia, despreciar la corrección, burlarse de su pastor, de sus padres, de sus maestros, de su autoridad, ser tibio, ser obstinado y terco, ser deshonesto en el comercio, injusto en los precios, injusto en el salario, indiferente ante la injusticia, cómplice del pecado ajeno, no cuidar el cuerpo,
ayunar, diezmar, circuncidarse, ser judío, ser mesiánico, ser rabínico, ser calvinista, ser reformado, ser pentecostal, ser adventista, ser unicitario, ser mormón, guardar el sábado, ir a cualquier iglesia, dar dinero a quien no lo merece, el amor al dinero, dar ayuda social, no corregir al que falla, no enseñar al ignorante, no dejarse corregir, no aceptar la disciplina, no ser valiente para decir la verdad, no cumplir las promesas hechas a Dios, no respetar el matrimonio, no disciplinar a los hijos, el recasamiento del divorciado, no dar buen testimonio, no reparar el daño causado, no estudiar la palabra de Dios, vivir la buena vida y vivir como le da la gana. Todo esto y mucho más es pecado, estimado oyente. Es lo que hacen los hombres, incluso en las iglesias llamándose cristianos. Esta lista es la que debió poner Pedro para mostrar a los mal llamados cristianos de su tiempo que si viven practicando estas cosas que hacen los hombres, están engañados, están perdidos. Esta lista es también para que reconozca, estimado oyente, que usted necesita Marcos capítulo 1, versículo 15 para el perdón de todos estos pecados. Hemos aprovechado la mini lista de Pedro para darle a usted una maxi lista nuestra. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. El que escuche, entienda. Punto número 4 del versículo 3. Nos hubiera gustado analizar, comentar y explicar cada uno de los casi 180 pecados que hemos dicho antes. Eso sería lo ideal. Eso no lo hace ningún pastor. Pero no tenemos tiempo de comentar cada pecado. Pero sí quisiera hacer el análisis del pasaje de Pedro, haciendo especial énfasis en lo que dice al final del versículo 3 sobre la idolatría. Pedro, el supuesto primer papa, dice que la idolatría es abominable. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la idolatría? La idolatría es adorar, venerar, postrarse, hacer imágenes, comprar imágenes, tener imágenes, rezar a las imágenes, encomendarse a las imágenes, orar a una imagen de yeso, madera, plástico o lata. Pedro dice que eso es idolatría abominable, por mucho que los católicos busquen excusas para justificar su abominable idolatría. Los católicos son idólatras abominables porque hacen imágenes y Dios lo prohíbe. Si los necios católicos dicen que Pedro es el primer papa, ¿por qué la Iglesia Católica promueve la idolatría si Pedro dice aquí que la idolatría es abominación ante Dios? ¿Por qué? Que venga algún toro católico y me lo diga. La falsa Iglesia Católica, la sinvergüenza Iglesia Católica ha cambiado y se ha inventado descaradamente el mandamiento de santificar las fiestas, cambiándolo por el de no harás imágenes. Hay que ser un papa retorcido, perdido e ignorante para no querer ver que los 10 mandamientos bíblicos no son iguales que los 10 mandamientos de su Iglesia, que los pretenden pasar como bíblicos. Le rogamos, estimado oyente, que tome Éxodo capítulo 20 o Deuteronomio capítulo 5 en cualquier Biblia y lea el pasaje de los 10 mandamientos. Léalos detenidamente y usted verá que no coinciden con los 10 mandamientos de la Iglesia Católica tal como los tiene en pantalla. Si se fija bien, la lista de los 10 mandamientos de la Biblia no empieza por amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer cambio que hace la Iglesia caótica. Si se fija bien en los mandamientos bíblicos, no hay ningún mandamiento que diga santificar las fiestas, tal como dice el Catecismo Católico y los documentos católicos. Si se fija bien en los 10 mandamientos de la Biblia, dice claramente no hacer ninguna imagen de ningún tipo, ni mucho menos postrarse ante ellas ni venerarlas, como hace el Papa que usted puede ver en pantalla. Si usted compara la lista de los 10 mandamientos de la Biblia con los 10 mandamientos católicos del Catecismo y los documentos católicos, usted verá el claro descaro manipulador, omitiendo intencionadamente lo de hacer imágenes y omitiendo intencionadamente el postrarse ante las imágenes.
La Iglesia Católica hace imágenes, permite las imágenes, potencia la veneración de las imágenes, saca las imágenes en procesiones, hace negocio de las imágenes, hace fiestas a las imágenes de María y a los santos, y la gente ante ellas pide favores, llora, reza, da dinero, y todo eso es abominación ante Dios. Por lo tanto, la Iglesia católica es abominable, y este Papa es tan abominable como la idolatría que permite. Este Papa no sabe lo que le espera ante Dios el día del juicio. Y que luego no venga ningún sacerdote católico que anda por la red como un bravo toro, diciendo que ellos no adoran las imágenes, excusándose en que las cortinas del tabernáculo y en el arca de la alianza Dios tenía las imágenes de querubines y por lo tanto ellos también hacen imágenes. En eso se excusan, necios. Primero, una cosa es lo que Dios manda y otra cosa es lo que Dios prohíbe. Si Dios manda los dibujos de las cortinas y los querubines del arca, eso no es pecado porque lo manda Dios. Pero si Dios prohíbe hacer imágenes de yeso, madera y lata y postrarse ante ellas, eso es pecado. Necio sacerdote bravucón que pareces un toro desbocado, charlataneando en internet. Segundo, a los querubines del arca no se les daba culto ni se les rezaba, como hace la Iglesia Católica, a sus imágenes. Tercero, Moisés no se postraba ante los querubines del arca de la alianza como se postra el Papa ante las imágenes. Nadie se postraba ante las cortinas del tabernáculo, ni se postraban ante las imágenes de los querubines del arca de la alianza para rezar a los querubines, como lo hace el Papa ante la imagen de María, como puede ver en pantalla. Cuarto, este necio sacerdote famoso de internet que parece un toro desbocado, dice que las imágenes católicas son solo representaciones y que no es adoración. Pero la realidad es que Dios las prohíbe y la gente sí se postra ante ellas, las adora, las reverencia, las venera, confía en ellas, y los sacerdotes también hacen lo mismo. El Papa también hace lo mismo y ellos lo promueven. Los sacerdotes no impiden a la gente postrarse, venerarlas, besarlas y tenerlas en casa. Pero el toro católico de internet se autoengaña con el argumento de que los querubines de Moisés estaban hechos y eran imágenes. Y quinto, no vemos en todo el Nuevo Testamento ni una sola vez ni imágenes de María, ni imágenes de los santos, ni procesiones, ni sacerdotes en misas, ni apóstoles postrados ante la imagen de María, ni de los santos, ni tampoco vemos a Pedro proclamarse papa postrado ante una imagen de María. Pedro nunca honró a María, así que jaque a la Iglesia Católica y a sus toros. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 4, que dice: A ellos, los inconversos, les parece extraño que ustedes ahora ya no actúen como ellos en esa cantidad de pecados, por eso hablan mal de ustedes. Punto número 1. Aquí hay dos grupos claros. En el primer grupo están ellos y ustedes. Y en el segundo grupo está el antes y el ahora. Ellos se refiere a los inconversos y el ustedes se refiere a los salvos. Por lo tanto, con este pasaje demostramos que no todos son salvos ni todos son hijos de Dios, como dice la Iglesia Católica. Nuevamente le preguntamos, ¿en qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el de ellos, los perdidos, o en el de ustedes, los salvos? Otro contraste que vemos también al estudiar el texto es lo que dijimos antes. Hay un antes y un ahora. Eso implica la conversión. Eso implica que no todos son salvos. Eso implica que no todos son hijos de Dios, como dice la Iglesia Católica. Eso implica que la conversión es de personas mayores, no de niños. Los niños nunca se convierten. Así que toda persona que diga que se ha convertido, por ejemplo, entre los 5 y los 12 años, es falso. La conversión debe ser racional y los niños no son racionales. Si en su vida no hay un antes y un ahora, usted no se ha convertido, usted es un perdido. Y si usted dice que se convirtió de niño, es un engañado, es un perdido, porque los niños no pueden convertirse. Si usted hace lo mismo antes que ahora, entonces no hay cambio, no hay conversión, no hay salvación. Usted va camino de la condenación. Punto número 2. Pedro dice que la gente se extraña
cuando ve a un cristiano verdadero, claro. Un verdadero cristiano es una especie extraña, es una especie en vías de extinción. Así que si usted no produce extrañeza en la gente cuando lo ven, cuando trabaja con ellos, cuando habla con ellos, cuando se viste ante ellos, si usted no produce extrañeza en la gente, si la gente no ve la diferencia, es que usted no se ha convertido. Es uno cualquiera igual que ellos, es un perdido más. El convertido es una raza de hombres diferentes que hace la diferencia entre los perdidos y los perdidos lo notan. Dice aquí el pasaje de Pedro. La conversión tiene necesariamente que producir extrañeza en la gente. La gente tiene que notar que usted es raro, que usted es diferente, que usted no es de este mundo, que usted es una raza de hombres diferentes. Y si a usted no le preguntan, si no le dicen nada, si no notan la diferencia cuando está usted con ellos, es porque usted es del vulgo populacho de los perdidos como ellos. Pero si usted hace la diferencia, si la gente lo nota y se extraña, entonces va por buen camino. Le preguntamos, ¿la gente ha notado que usted es extraño, es raro, es diferente, es cristiano? ¿O la gente que le rodea ni se ha enterado que usted es cristiano? Punto número 3. Pedro dice que el mundo está desbordado de pecado. Se mire por donde se mire esta sociedad, todo es maldad, desastre, violencia, guerra, injusticias, inmoralidad, homicidios, asesinatos, dolores, enfermedad, corrupción política, mentira religiosa, engaño de las élites, muerte, materialismo, egoísmo, suciedad y un desmedido amor al dinero. Todo es terrible. Con todo este panorama, este mundo ya tendría que estar destruido por Dios, estimado oyente. El hombre ha hecho demasiada maldad como para que ya hubiera caído la ira de Dios y la justicia de Dios sobre los hombres desbordados de pecados. Sin embargo, la paciencia de Dios está desbordando al hombre. Mientras el hombre está desbordado en sus pecados, Dios está desbordando su paciencia. El hombre vive en su mundo sin darse cuenta que viene el tsunami. La gente solo está centrada en pecar, en el dinero. Son como vulgares, son como brutos animales irracionales, básicos, asquerosa raza humana. Pero, la desbordada paciencia de Dios sobre el hombre, no castigando aún al hombre como se merece, esa paciencia desbordada de Dios nos muestra lo terriblemente grave que debe ser el castigo que hay después de la muerte. Cuanta más grande es la paciencia de Dios, más evidente es lo terrible que debe ser el castigo en el otro mundo. Piénselo. Por eso aproveche este tiempo de la paciencia de Dios, antes de que la paciencia de Dios se termine en su vida y lo mate. El fin del mundo aún no llegará. No se deje asustar por esos agoreros, pero sin embargo puede llegar el fin de su mundo personal, el fin de su vida. Eso sí es muy probable que pase hoy. El fin del mundo aún está muy lejos, porque aún hay muchos que tienen que escuchar el Evangelio. El Evangelio es lo que detiene el fin del mundo. Este tiempo, el tiempo que estamos viviendo hoy, es el tiempo de los gentiles, el tiempo del Evangelio, el tiempo de la paciencia de Dios. Cuando Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 que hay alguien que detiene el fin de los tiempos, ese alguien es Dios, evidentemente, el Señor de los tiempos que detiene el apocalipsis para que la gente se convierta. El que detiene la venida del anticristo es el mismo Cristo, y la causa que lo detiene es el Evangelio de Cristo. Cuando la paciencia del Señor se acabe, quitará el Evangelio, quitará la iglesia, quitará la paciencia y entonces vendrá el fin del mundo. El potencial de maldad del hombre es tan terrible, tan desbordada, y la tecnología y la inteligencia multiplican aún la maldad del hombre, que ya debería ser destruido este asqueroso mundo humano. Así que deje de vivir desbordado de religiosidad, deje de vivir desbordado en deudas, deje de vivir desbordado en vanidad, en materialismo, deje de vivir desbordado en inmoralidad, deje de vivir desbordado en pecado, deje de vivir de cama en cama.
Pero pastor, yo soy buena persona. Soy una abuelita cálida, simpática, religiosa, voy a la iglesia, creo en Dios y soy ayudadora. Sí, señora, todo lo que usted quiera. Pero cuando usted era joven, era inmoral, mentirosa, celosa, envidiosa, religiosa, egoísta. Probablemente se acostó con su novio, se casó 2 o 3 o 4 veces, es divorciada, fue orgullosa, altiva, soberbia, no supo criar bien a sus hijos y vivía metida todo el día en la iglesia como una santurrona. Y todo eso era pecado, aunque usted ahora sea una abuelita que no mata una mosca. La Biblia dice que no hay buenas personas, señora. Así que crea lo que le digo, usted no es buena persona, abuelita. Nadie que me escuche en el canal es buena persona, porque la semilla de Caín corre por sus venas y la rebelión de Adán corre por sus venas. Y aunque usted ahora sea una abuelita delicada, en su vida joven y madura fue una mujer perdida, religiosa, inmoral, desobediente, soberbia y sin conversión. Así que olvídese de creerse que es una buena abuelita, porque su pasado le condena. No existen las buenas personas, existen personas malas que hacen cosas buenas. No hay buenas personas ante Dios, solo hay personas buenas ante los hombres. El que escuche, entienda. Y punto número 4 del versículo 4. La última frase dice, la gente habla mal de ustedes. Y nosotros añadimos que la gente habla mal de todo y de todos. Hasta los impíos hablan mal de ellos mismos. Pero cuando la gente habla mal de usted por hacer el bien, por defender el Evangelio y por dar buen testimonio del Señor, regocíjese, porque eso le dará premio en la eternidad. Solo eso tiene valor. Hay varios pastores que se han posicionado públicamente en contra nuestra hablando mal, pero no han podido derribar nuestra doctrina. Si la gente habla mal de nosotros, es buena señal, como dice Pedro. Y entremos ya entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 5 que dice: Pero ellos darán cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Punto número 1. Los perdidos darán cuenta de su vida de inconversos por sus pecados, pero los convertidos también darán cuentas de su vida por sus obras. Todos daremos cuentas a Dios. Yo daré cuentas a Dios de cómo le expuse el Evangelio y las demás doctrinas. Todos los líderes, papas, pastores, rabinos, obispos y sacerdotes darán cuentas a Dios de lo que hicieron y lo que enseñaron. Así que tiemble, estimado oyente, tiemble, porque hay algo terrible más allá de esta vida. Así que reaccione, porque el juicio de Dios se acerca. Punto número 2. El pasaje dice que Dios hace tiempo que está preparado para su juicio sobre los hombres, y eso lo incluye a usted. La gente vive como si no hubiera juicio, cuando aquí dice Pedro que Dios está preparado para el juicio. La gente vive como si no hubiera juicio. El pasaje es fuerte, estimado oyente. Todo está escrito en el libro de la vida o escrito en el libro de los condenados. ¿En qué libro está usted, estimado oyente? La pregunta desafiante que usted debe hacerse en primera persona es: ¿estoy preparado para el juicio de Dios? ¿Por qué si la paga de los pecados es la muerte, aún estoy vivo? ¿Por qué usted vive como si no pasara nada? La vida es frágil, estimado oyente. Usted se puede morir cuando menos se lo espera. ¿Y entonces? El pasaje dice que Dios lo está esperando para juzgarle. ¿Ha tenido alguna vez una citación de juicio para ser juzgado? Imagínese que le llega una citación del juez. Usted temblaría, y más si sabe que es culpable. Tiemble, estimado oyente, tiemble, porque a usted pronto le llegará la cita con la notificación de que debe presentarse ante el juicio de Dios. El pasaje dice que Dios está preparado para el juicio. La pregunta es: ¿está usted preparado para enfrentar el juicio de Dios? Y punto número 3 del versículo 5. Pedro habla de los vivos y los muertos.
Los vivos estamos aquí en la tierra, pero ¿dónde están ahora los muertos? ¿Dónde están sus familiares, estimado oyente? ¿Dónde está su padre, su madre, su hija, su hijo, su esposo, su hermano, su hermana, su abuela, su amigo, su vecino fallecido? ¿Dónde están los muertos inconversos? Los convertidos están en el cielo, pero ese no es el tema principal de este pasaje. El punto es dónde están los muertos que fueron religiosos, que fueron morales, los ateos, los políticos, las buenas personas, los abortistas, los abogados, los pastores, las pastoras, los rabinos, los sacerdotes, los papas, su familia entera. ¿Dónde están los muertos inconversos? ¿Dónde están ahora los papas, los rabinos, los retorcidos calvinistas? ¿Dónde está el reciente fallecido papa calvinista con tantos años de engaño, creyendo las doctrinas de la desgracia y predicando el divorcio por adulterio? ¿Dónde está ese necio ahora? ¿Dónde está el reciente papa que engañó a millones de personas? ¿Cree usted que están en el cielo? ¡Ja! ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde están las monjas? ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Los supuestos cristianos de las iglesias? ¿Dónde? En primer lugar, si no se han convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15, están todos perdidos. Papas, rabinos, pastores calvinistas, el reciente muerto líder calvinista, el reciente papa y el último que ha muerto hoy por no haberse convertido por medio de Marcos 1:15. Todos están en la cárcel en espera del juicio de Dios. En segundo lugar, todos los niños y todas las personas discapacitadas intelectuales, tipo síndrome de Down, todos son salvos, así que tenga paz. En tercer lugar, los muertos inconversos no están durmiendo, están plenamente conscientes, están despiertos, están lúcidos, están sufriendo, están encarcelados, están en un lugar de oscuridad total, en angustia desgarradora, como nunca jamás un ser humano haya sido desgarrado en el alma. No hay inconsciencia, como dice la Iglesia Adventista. No hay purgatorio, como dice la Iglesia Católica. No hay reencarnación, como dice la filosofía oriental. Todo eso es mentira. Cuando alguien se muera, si no tiene el pasaporte del Evangelio, es lanzado directamente a la cárcel de oscuridad en espera del juicio de Dios. Y ese día, a los inconversos, después del juicio, se les dará algo peor. Primero tendrán la vergüenza de ser juzgados ante Dios, ante los hombres y ante los ángeles por todos sus pecados. Todo el universo conocerá sus pecados. Luego Dios le dará un cuerpo. Y en tercer lugar, con ese cuerpo, usted será lanzado a un lago de fuego ardiente donde su cuerpo arderá sin consumirse, donde sufrirá las llagas del fuego sin deshacerse y donde el dolor le hará gritar desgarradoramente por siempre, sin esperanza ni alivio del dolor. El lago de fuego fue diseñado y escrito en la Biblia para advertir a los hombres de ese lugar terrible. El relato del lago de fuego es uno de los 3 peores versículos de la Biblia. El primer versículo terrible de la Biblia es el de Mateo capítulo 25, versículo 41. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. El segundo versículo más terrible de la Biblia es el de Mateo capítulo 25, versículo 46. Irán al castigo eterno. Y el tercer versículo más terrible de la Biblia es el de Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Los hombres serán lanzados al lago de fuego. No hay pasajes más terribles de espanto en la Biblia que estos, estimado oyente, y los 3 han sido dichos por el Señor Jesús. Tiemble, estimado oyente, tiemble, y asegúrese de no ir allí. Para preguntas del tema, escríbanos. Ahora, habiendo llegado ya al final del mensaje, es el momento de redireccionar todo lo dicho hacia el punto clave de toda prédica, el perdón de los pecados y la salvación del alma. Para que usted sea perdonado por haber perdido el tiempo en la religión y en la mala vida. Para que usted sea perdonado por hacer los mismos pecados que los demás. Para que usted sea perdonado de cualquier pecado de idolatría abominable. Para que usted sea librado del implacable juicio de Dios. Para que usted sea perdonado de haber vivido una vida desbordada de pecado. Para que usted pase de perdido a salvo, de inconverso a convertido.
para que usted sea librado del castigo eterno y del lago de fuego, para que usted pueda cortar de una vez con el poder del pecado, para que usted sea perdonado por haber desperdiciado la vida, para que usted sea perdonado de los pecados que pudo haber cometido en la lista que dimos hoy y de otros muchos pecados cometidos en su vida desde su juventud hasta ahora. Usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos que manda el señor juez en Marcos capítulo 1 versículo 15. Arrepentimiento de los pecados y fe en el Evangelio. Veamos el primero. El arrepentimiento tiene dos partes. Primero, reconocer de forma concreta ante Dios los pecados más sobresalientes cometidos en su vida y segundo, decidir apartarse de ellos. El segundo requisito para el perdón de los pecados es creer el Evangelio. Y el Evangelio tiene tres partes. Primera parte, usted debe reconocer delante de Dios que usted merece recibir la justicia de Dios por sus pecados. Segunda parte, usted debe reconocer que esa justicia que usted merecía le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y la tercera parte, Dios le manda que usted agarre por la fe esa justicia que le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Estas son las tres partes de creer el Evangelio. Ahora, cuando usted obedece estas 5 partes de los dos requisitos de Marcos 1:15, usted será perdonado de todos sus pecados y un día entrará al reino de los cielos. Este es el verdadero y único método de salvación. Amén. Aleluya. Bien, se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Hemos compartido con usted unas 6.200 palabras de verdad. Muchas más palabras se pudieron haber dicho del tema, pero con las palabras dichas hoy ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Antes de terminar el programa, como decíamos al inicio, le rogamos, estimado oyente, que no se olvide de colaborar este mes con el Ministerio Tinajas. Muchas gracias por su ayuda. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo el programa de hoy desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.